Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente problema de rozamiento. Dice así: el sistema de la figura, este que tenemos aquí, se encuentra inicialmente en reposo. El bloque 1 tiene una masa de 125 kilos. La masa 1, 125 kilos. El bloque 2 tiene una masa de 40 kilos. El bloque 2 tiene una masa de 40 kilos. Apartado A. Valores del coeficiente de rozamiento, mu, entre el bloque 1 y el suelo, aquí, para los que el sistema permanece en reposo, tal que reposo. Y nos dan unas pistas. La primera es obtener la expresión de la aceleración en función de los datos y de la fuerza de rozamiento. Debemos encontrar esta ecuación. Y la segunda es obtener el intervalo de valores de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a estar en un intervalo. Y dentro de este intervalo estarán los datos y el coeficiente de rozamiento. Esto es lo que tenemos que encontrar. Una vez que encontremos estas dos ecuaciones, esta y esta, el problema será sencillo. Para encontrar estas dos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes de Newton, aislar cada uno de los cuerpos y escribir sus ecuaciones. Comenzamos con el bloque 1. Dibujamos el bloque 1 y vamos a escribir las fuerzas que están aplicadas sobre él. Por un lado tenemos su peso, la normal con el suelo, esta tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento, pues que irá en sentido contrario, tal como la he dibujado. Fijaos que tenemos dos posibilidades. Una es que el sistema siga permaneciendo en reposo, puesto que inicialmente ya lo estaba. Y la segunda es que el sistema se acelere. El cuerpo 1 así y el cuerpo 2 así. En cualquier caso, la fuerza de rozamiento tendrá el sentido dibujado, así que nos va a salir un valor positivo siempre. Voy a elegir la aceleración tal como la he escrito. Ahí, y aquí la voy a elegir como la he dibujado. De esta manera nos evitamos el tener que utilizar una aceleración para el bloque 1 y una aceleración distinta para el bloque 2, puesto que sabemos que las dos se van a acelerar igual. Bueno, pues una vez hecho esto, escribimos las ecuaciones de Newton. La del eje X. Vamos a ver. El peso no tiene componente X, ni la normal. La tensión sí, positiva, puesto que va en el mismo sentido que el eje X. Fijaos, el eje X es positivo hacia la derecha. Menos porque la fuerza de rozamiento tiene componente X negativa, tal como la hemos dibujado. Está dibujada hacia la izquierda. Menos la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa 1 por la componente X de esta aceleración. La componente X de esta aceleración es ella misma, así que por A. Vamos con el eje Y. Tendríamos menos m1 por g, negativa porque está dibujada hacia abajo, más n, positiva porque está dibujada hacia arriba, que es el sentido del eje Y. Y esto tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración en el eje Y. Fijaos que la aceleración solo tiene componente X, así que aquí va un 0. De hecho, lo voy a borrar y voy a escribir directamente el 0. Tenemos una tercera ecuación que es la ecuación del rozamiento. Como sabemos que el rozamiento siempre va a tener el sentido dibujado, esa F roz no puede ser menor que 0. Así que la fuerza de rozamiento va a estar entre 0, que sería que no hay nada, y su valor máximo, que como sabemos es mu por la normal. Y aquí tendríamos las tres ecuaciones relativas al bloque 1. Vamos a dibujar el bloque 2 y escribiremos sus fuerzas. Dibujamos el bloque 2 y ahora las fuerzas al bloque 2. El bloque 2 tiene como fuerza su peso, m2 por g, hacia abajo, y la tensión de la cuerda que va a ir hacia arriba. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción, estas tensiones tienen que tener signos contrarios. Tenemos que la aceleración aquí sería así, tal como hemos supuesto, que el sistema se acelera de esta manera, y ya podemos escribir, en este caso la segunda ley de Newton, al eje Y. Vale, pues escribimos el eje Y del cuerpo 2 y tendríamos que T positiva porque va hacia arriba menos m2g negativa porque va hacia abajo es igual a la masa 2, y fijaos que la componente Y de la aceleración es menos a. ¿Por qué? Porque el eje Y es positivo hacia arriba, en cambio esta aceleración está dibujada hacia abajo, así que menos a. Y aquí tendríamos la ecuación relativa al segundo cuerpo. Vamos a nombrarlas. A esta la voy a llamar 1, 2, 3
y a esta 4. Bueno, la primera pista que nos daba era obtener la aceleración en función de los datos y de la fuerza de rozamiento. Mirad, aquí tenemos la aceleración, pero aparece la tensión, y aquí también tenemos la aceleración y aparece la tensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar cargarnos la tensión. Para ello, como aquí aparece positiva y aquí aparece positiva, puedo restar la ecuación 1 menos la ecuación 4. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. La ecuación 1 sería T menos F-Roz igual a M1 por A, como veis. Esta es la ecuación 1. Y ahora lo que voy a hacer es escribir la ecuación menos 4. La ecuación menos 4 es esta, pero cambiando los signos. Menos T más M2 por G será igual a M2 por A. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a sumar esas ecuaciones para que el más T se vaya con el menos T. Entonces, este se irá con este y tendré menos F-Roz más M2G es igual a M1A más M2A. Ahora, si despejo la aceleración, pues tendré que la aceleración es menos F-Roz más M2G e irá dividido por M1 más M2. Ya tengo la primera pista que me decía el problema, que era obtener la expresión de la aceleración en función de los datos y de la fuerza de rozamiento. Fijaos, M1 es conocida, M2, G y solo es desconocida la fuerza de rozamiento. Vamos a por la segunda pista, que era obtener el intervalo de valores de la fuerza de rozamiento en función de los datos y del coeficiente de rozamiento. Mirad, lo tenemos aquí. Sabemos que la fuerza de rozamiento tiene que estar en este intervalo. Sin embargo, la normal es una incógnita, así que vamos a intentárnosla cargar. ¿Cómo nos la vamos a cargar? Bueno, pues lo que vamos a hacer es despejar la normal de la ecuación 2 y sustituir en la ecuación 3. Así que de la ecuación 2 tendríamos que la normal es M1 por G, y ahora si llevamos eso a la ecuación 3, tenemos que 0 es menor o igual que la fuerza de rozamiento, y a su vez esto es menor o igual que mu por n, o sea, mu por M1 por G. Y aquí tenemos la segunda ecuación que nos decía la pista, que era obtener la fuerza de rozamiento en función de los datos y del coeficiente de rozamiento. M1 y G son conocidos, así que ya lo tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es sustituir los valores que nos han dado, el M1 y el M2, el G ya sabemos que es 9,8, vamos a sustituirlo aquí en las fórmulas, de manera que solo tengamos ya las incógnitas. Bueno, pues aquí de la primera sustituimos la M2 por 40 y la G por 9,8, nos va a dar este 392, y estos 125 más estos 40 nos da estos 165. Por su parte, 125 por 9,8 son 1225. He optado por escribir las ecuaciones aquí para tener todo este espacio en la continuación del problema. Bueno, pues nos pedían, para no perderlo de vista, lo que nos pedían era el mu tal que el sistema siguiera en reposo. Bueno, pues si el sistema está en reposo, que es lo que nos piden, la aceleración tiene que ser nula. Inicialmente estaba en reposo, si queremos que siga en reposo, aceleración nula. Bueno, pues si la aceleración es nula, vemos en esta ecuación, F-Roz, o sea, 392 menos F-Roz tiene que ser 0. 392 menos F-Roz, esto tiene que ser 0. Si despejamos de ahí la fuerza de rozamiento, pues nos dará que tienen que ser 392 newtons. ¿De acuerdo? Luego de la segunda, este F-Roz son 392 newtons. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que 392 tiene que ser menor o igual que 1225 por mu. Y si de aquí despejamos mu, pues mu tendrá que ser mayor o igual que 392 partido de 1225. Si hacemos ese cociente, nos queda que mu debe ser mayor o igual que 0,32. Y esta es la respuesta al primer apartado, apartado A. Respuesta final. ¿Qué valores del coeficiente de rozamiento mu hacen que el sistema permanezca en reposo? Pues los iguales o superiores a 0,32. Ya sabemos que en estos problemas, si no nos dicen nada, suponemos que el coeficiente de rozamiento cinético coincide con el coeficiente de rozamiento estático para no complicar más el problema. Así que el apartado A ya está resuelto. Vamos al apartado B. Apartado B. Aceleración y fuerza de rozamiento como vectores. Tendremos la aceleración del cuerpo 1, porque la fuerza de rozamiento también está en el cuerpo 1. Aceleración y fuerza de rozamiento como vectores si
mu es 0,1. Bueno, pues vamos a ello. Comenzamos. Como mu es 0,1, que es menor que 0,32, entonces el sistema está acelerado. Estos eran los valores para que estuviera en reposo. Entonces el sistema se acelera. Y si el sistema se acelera, lo que sabemos es que la fuerza de rozamiento toma su valor máximo en módulo, o sea, el mu por n, que en este caso son los 1225 por mu. Así que en este caso, por haber deslizamiento, puesto que hay aceleración, la fuerza de rozamiento tomará este valor. Como sabemos que el mu es 0,1, pues esta fuerza de rozamiento será igual a 1225 por 0,1, que es 122,5 newtons. Así que ya tenemos la fuerza de rozamiento. Y ahora vamos a por la aceleración. La aceleración la despejaremos de esta ecuación. La aceleración pues son los 392 menos los 122,5 y esto dividido entre 165. Bueno, pues esta A nos da 1,63 metros partidos segundo cuadrado, que es en lo que se mide la aceleración. Pero si os fijáis, nos piden la aceleración y la fuerza de rozamiento como vector. Insisto, aceleración del bloque 1, puesto que la aceleración del bloque 2 tendrá otra dirección. Son vectores distintos, como vectores son distintos. Bueno, pues la aceleración como vector, si venimos aquí al cuerpo 1, vemos que está dibujado en sentido positivo del eje X, así que será A por I. Luego 1,63 por I metros partido segundo cuadrado. Y esta es la aceleración como vector. Dos rayas de respuesta final. Y por su parte la fuerza de rozamiento como vector, pues vamos a ver. Venimos aquí y vemos que está dibujada en el sentido negativo del eje X. Así que es menos F roz, su componente X es menos F roz por I. Por tanto será menos 122,5 I y su unidad, que es el newton. Y con esto tendríamos el apartado B. Vamos al apartado C. Apartado C. Aceleración y fuerza de rozamiento vector del cuerpo 1. Si mu, si el coeficiente de rozamiento es 0,4. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, como decimos, mu es 0,4. 0,4 es mayor o igual que este límite de 0,32. Significa esto que el sistema permanece en reposo. Esa fuerza de rozamiento es capaz de impedir que el sistema se acelere. Si el sistema permanece en reposo, esa A es 0. Esto es lo que podemos saber. ¿De acuerdo? Vamos, ya sabiendo la A, vamos a calcular F roz. Sabiendo que A es 0, esto es 0, se tiene que cumplir que 392 menos F roz sea 0. 392 menos F roz ha de ser 0. Y de aquí, despejando, pues esa fuerza de rozamiento será 392 newtons. Sin embargo, nos lo piden como vector, ahí lo veis. Bueno, pues la aceleración como vector, su componente X es positiva, será A por I, que en este caso será 0 por I metros segundo cuadrado. Así que la aceleración como vector pues es el vector nulo. Y por su parte, la fuerza de rozamiento como vector, pues venimos aquí y como está dibujada en sentido negativo del eje X, su componente X será menos F roz por I, que será menos 392 por I y newtons, que es en lo que se mide. Y esta sería la respuesta del apartado C. Y con esto hemos terminado el problema.